Ya. Ok. Bueno, este es nuestro segundo encuentro con autores que realizamos desde la editorial de La Lumbre. En el primer capítulo estuvimos con María José Navia, autora de Lugar, y ahora estamos con el querido Antonio Ostornol, autor de la novela Chino. Bueno, yo le comentaba antes a Antonio que, y aprovecho de hacerle difusión también a la entrevista de Marco Antonio de la Parra y Ana Josefa Silva Desde el Fin del Mundo, donde hablaron precisamente de la novela Chino, ¿no? Y yo como broma le decía a Antonio que después de escucharlo casi salí corriendo a comprar nuevamente el libro porque fueron muy elogiosos, y además que Antonio siento que sabe explicar bien la novela, ¿eh? No es que la novela necesite explicación, pero cada vez que lo escucho voy descubriendo cosas nuevas en la entrevista, y eso habla de que una novela que está escrita por capas, ¿no? Y hay capas que uno va descubriendo a partir de los comentarios del autor y también a partir de las relecturas. La idea es que podamos conversar libremente con Antonio, pero yo quería partir haciéndole una pregunta que por ahí ya se la he hecho, pero creo que es interesante, sobre todo para quienes también están interesados en la escritura. ¿Por qué no nos cuenta un poco del tiempo que estuviste fraguando esta novela, ¿no? Que fue bastante, ¿no? Con algunos paréntesis, pero quiero saber cómo lograste mantener la idea de escribirla, las ganas, el entusiasmo y la, y la dedicación, ¿no? Darle el tiempo, a pesar de que era una idea que venía en tu cabeza desde varios años. Ok, yo primero, buenas tardes a todos los que están acá, muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que les quiero decir es que para un escritor tener la oportunidad de interactuar y en un espacio razonablemente íntimo como es este lugar, ¿no es cierto? Y dialogar con quienes hayan leído la novela y tengan una lectura de ella y por lo tanto puedan interpelar la propia novela y interpelarme a mí como autor, es súper enriquecedor para mí como escritor, porque son oportunidades que uno tiene muy pocas veces en la vida. ¿Sí? Y entonces normalmente son espacios un poco más amplios y uno más bien es un disertador de cosas más que estar en una interlocución activa con un grupo de lectores. Así que muchísimas gracias por estar acá. Como decía Marcelo, esta es una historia muy larga, es una historia muy larga en el tiempo, que tuvo un proceso de maduración muy de muchos años, y digo años, digo décadas. Yo la primera vez que escribí lo que entonces se llamaba Las Esclavas del Chino, fue en el año 1992, o sea, 28 años atrás. Vamos para los 29 de tiempo ahora. Entonces, si yo tuviera que ser riguroso, diría que esta es una historia que tiene 28 años de gestación. Desde aquella primera vez que yo escribí, y escribí una primera versión bastante completa, que está todo lo fundamental que existe hoy día en esta novela, pero tenía otra estructura y tenía otros elementos que hacían que no era la misma novela. Otros desarrollos de personajes, otros equilibrios, en fin. Pero en esa época, situándonos, yo estábamos hablando de los inicios de la década del 90, y yo venía de la década del 80, yo tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo, o sea, casi toda esa década, pero con interrupciones en Talagante, aquí al lado. Y esa experiencia, que fue una experiencia muy importante para mí, primero por el tema laboral, porque fue de los primeros trabajos más o menos en serio que yo tuve en mi vida, donde tenía contratos, imposiciones, y me pagaban todos los meses a fin de mes, y qué sé yo, todas esas cosas que cuesta que ocurran.
Y por otro lado, yo estaba recién, más o menos, empezando mi carrera profesional, por lo tanto eran mis primeras experiencias como profesor. Y trabajé en un colegio. Es un colegio es un colegio muy urbano, en el sentido que podría estar en ese mismo colegio, con ese mismo proyecto educativo, estar instalado en cualquier parte de Santiago y no pasaría nada, pero está instalado en una parcela en la mitad del campo. Entonces era una situación en sí misma bastante surrealista. O sea, yo salía y ahí enseñábamos humanidades y hacíamos un montón de cosas en pleno campo. Al punto así que de pronto, yo no sé si ustedes alguno ha tenido experiencia de estar un rato largo ahí en los campos, y en los campos hay muchos olores. Y nosotros nos instalaron, a poco andar de que yo llegué al colegio, nos instalaron lo que se llama un silo, que no es el silo ese donde están los granos, sino que son unos hoyos donde van dejando todo lo que sacan de mugre de las chancherías y no sé qué, y las dejan podrirse para que se transformen en abono. Y entonces nosotros respirábamos con el vaivén del viento. Cuando el viento nos venía desde esa parcela hacia el colegio, era insoportable. O sea, teníamos que andar con las narices tapas, qué sé yo. Cambiar el viento y ya no nos olvidábamos del tema. Entonces, en los años 80, ese era un lugar que estaba en auto a 1 hora de Santiago. Yo digo siempre, hoy día uno sale al litoral central, pasa por ahí, no se da ni cuenta. O sea, pasa soplado por la autopista del Sol y nunca supo lo que era Talagante. Pero en ese entonces uno se tomaba 1 hora, a lo menos, en auto en llegar a Talagante. Y era una zona agraria, era una zona rural, con una cultura rural, una cultura campesina. Campesina y guasa, ¿no? Esta combinación, al lado de una ciudad que estaba empezando a modernizarse de manera muy acelerada, que era Santiago. Aparecen los malls en los 80, aparece la comida rápida, se empiezan a desplegar las grandes tiendas, hacer negocios mucho más importantes que lo que ya eran, se empiezan a diversificar las marcas de autos. Todo eso que hoy día a nosotros nos parece parte del paisaje, en los años 80 estaba empezando. Y Talagante miraba eso muy de cerca. Talagante lo miraba al lado, eso pasaba ahí al lado, en su patio, que era Santiago. Pero su cabeza, su mundo, su vida, estaba anclada en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en términos valóricos, culturales, en la naturaleza de las relaciones entre los dueños de las tierras y los campesinos, etc. Esa zona donde estaba este colegio estaba entre Isla Maipo, por el sur, Talagante por el norte, y Lonquén por el oriente. Estaba a 15 minutos el colegio de los Hornos de Lonquén. Y familias o amigos de familias que estaban en el colegio, habían sido parte de esos episodios. Habían estado en la fiesta del retén de carabineros en la tenencia la noche anterior a que los tiraran en los hornos, digamos, no los alumnos que eran cabros, ¿no? Sino que los padres o los abuelos. Entonces, cuando yo salí de esa experiencia laboral, venía con esa sensación de un lugar de mucha tensión, de muchas fisuras, de rupturas permanentes entre esta modernidad que nos estaba apareciendo en Chile y estos viejos arraigos culturales a los cuales estaban atávicamente amarrados la vida cultural, ¿no? Entonces, de ahí parte el chino, y parte el chino con la llegada que esto es una cierta figura clásica de la literatura de los 50, ¿no? Que es la llegada del extraño a una zona. Está en muchas otras literaturas también, pero en Chile se desarrolla muy fuertemente en la generación del 50, y la mayor potencia la desarrolla sin duda Donoso, partiendo por su primera novela Coronación, donde llega esta empleada doméstica que llega a la casa señorial, que es una adolescente, ¿no es cierto?, y desarma la vida de esta familia aristocrática que se está desmoronando. Bueno,
en el fondo yo construí una imagen similar, ¿no? O sea, el chino es una figura externa que entra de manera como lateral a este mundo consolidado, y a partir de esas relaciones se comienza a desarrollar la historia. De ahí viene la historia. Entonces escribí esta novela y no era la novela, no daba la novela, no se entregaba la novela. Y a partir de ese minuto en adelante, entre medio yo escribí después otra novela, escribí un guión para un largometraje, y entre medio me acercaba nuevamente a esta historia y trataba de cerrarla y trataba de avanzar, y siempre me pasaba que llegaba a un cierto punto de la historia. Todos leyeron la novela, ¿no es cierto? ¿Todos la han leído? Entonces llegaba más o menos hasta la mitad de la novela, para que se hagan una idea. Llegaba hasta la mitad de la novela y yo sentía que se me empezaban a desmadejar los personajes y las historias. Y llegaba cuando irrumpe el profesor, cuando se empieza a desarrollar esta historia, ahí ya la novela se me empezaba a poner engorrosa y no lograba cerrar la historia. Hace un par de años atrás, o un año, 2 años y algo atrás, mi amigo Marcelo me pregunta que si estaría disponible, si tuviera algo disponible para el proyecto de Ediciones de la Lumbre, y yo le digo casi como poniéndome la trampa a mí mismo, la verdad. ¿Eh? Digo, ¿sabéis qué, Marcelo? Ok, yo lo que tengo es un borrador, léelo. Marcelo es un buen lector, Marcelo es un buen editor, Marcelo es un buen tallerista, así que léelo. Y si te parece que el texto le tiene, porque yo estoy algo escéptico respecto al texto, si a ti te parece y estás dispuesto a embarcarte en esta novela, yo estaría dispuesto a meterme a trabajar en la novela. Así, a Phillips. Y le gustó. Y le gustó y nos pusimos a trabajar, tuvimos un año ahí medio de huelga porque no funcionaron bien los proyectos editoriales, hubo algunas dificultades, pero quedó para el año pasado y yo ya había empezado a meterme efectivamente de nuevo en la historia. Y para meterme en la historia, y si los que están acá les gusta escribir o son ya escritores y han tenido esa experiencia, yo tuve la suerte y tengo la suerte de tener 3 o 4 amigos míos que están ahí mencionados en la novela, que son muy buenos lectores, que saben de literatura y que me tienen cariño y por lo tanto me tienen buena voluntad y me han leído casi todos mis libros. Y ellos me hicieron muchas observaciones que al final creo que me permitieron despejar el curso de la historia. Y la más importante de esas fue, como la novela original tenía un primer capítulo que era una escena en la cual hay un tipo que iba a ser el profesor, los que conocen la novela, el profesor, que lo estaban interrogando por un eventual crimen de violencia sexual. Y ese capítulo se comenzaba a articular y a partir de ese minuto se llegaba en un momento donde aparecía el chino y se empezaba a contar esta historia. La historia que se lee, la historia del chino. Entonces, ¿qué ocurría? Que si yo instalaba, como tenía instalado, un problema policial, que era el problema, aquí hay un crimen, que tiene que haber un responsable y hay que descubrirlo. Y hay varias cuerdas para ese mismo trompo. Y eso me sacaba como relato del eje central de la novela, que era contar la historia de este personaje, contar la historia del chino, de lo que era su proyecto en la vida y sus avatares en la vida. Y yo, como digo, tuve la desgracia que ese primer capítulo era excelente. De verdad, de las mejores cosas que yo siento que he escrito en mi vida. Y era tan bueno que no me animaba a sacármelo encima, no lo quería tener ahí sí o sí. Entonces, cuando ya se me hizo evidente ese cambio de foco, fue impresionante, porque saqué el capítulo
y se me empezó a reordenar la historia. Y apareció Nueva York, y empezaron a aparecer con más perfil los otros personajes, y la historia de la familia se armó de mejor forma, etc. La novela empezó a pulsar porque mi impresión, mi lectura es que yo tenía una sobreimposición sobre el relato y no estaba siendo leal con la verdadera historia que yo quería contar. Oye. Así yo creo que fue la historia, más o menos. Ahora, en esos 28 años entré y salí de la novela una montonera de veces, que ni siquiera sé cuántas, la verdad. Pero cada tanto me metía, revisaba todos mis apuntes, tengo ahí los cuadernos con mis anotaciones, ya decía, hay que hacer esto, hay que hacer, me ponía a trabajar, llegaba a un punto y se me trababa el relato. Yo creo que había incluso un manuscrito que estaba escrito a máquina, parece, ¿no? Sí, claro, sí, claro. el primero. Manuscrito del cual desaparecieron también las esclavas del chino, ¿no? Que eran parte del título y en esta versión ya no están. Habrá que recuperar ese primer capítulo para escribir otra cosa, Antonio, ¿no? A lo mejor llego a escribir algún día un policial, en una de esas, no sé, de verdad. Oye, bueno, no sé si nuestros invitados tienen alguna pregunta que hacerle a Antonio, algún comentario. ¿Qué les pareció? Oriana, a lo mejor, no sé si... Sí. Cuénteme. Tengo que decir que me atrapó la novela. Me atrapó y no me soltó más. La empecé antes de ayer y la terminé hoy. Y si no hubiese sido porque hay que hacer otras cosas, no la habría terminado antes de ayer. Yo siento que es una novela conmovedora para mí, que avanza a través de imágenes. O sea, una imagen tras otra y hay un trabajo de personaje que es muy cuidado y que digamos, los personajes uno los va conociendo, bueno, a través de las imágenes, pero a través de lo que dicen y también a través de lo que no dicen. Y eso lo encontré súper inteligente de parte del autor, que esconde, como dijo Marcelo antes, es como por capas la novela. Uno la lee y a lo mejor, yo creo que hay que volver a leerla y además está escrita de una manera muy, muy bella. Entonces, realmente encontré excelente. Y además hay mucha pasión en la novela, en el amplio sentido de la palabra. El tema de la música, del jazz, del saxo, los personajes, es decir, están muy bien logrados los personajes y cómo se van entrecruzando. Y cuando yo creía que íbamos para allá, de repente vamos para allá. Entonces, eso también encontré genial. La verdad es que me gustó muchísimo y yo creo que hay novelas que uno las lee y después las guarda ahí en mi librero que tengo acá y claro, pero esta novela en lo personal creo que es una novela que debiésemos leer. Eso, no sabría hacer una crítica así como que esto no me gustó. Quizás me quedé como embelesada con la novela. Sentí, no sé si estoy equivocada, que cuando llegué al capítulo saxo, ahí hubo un cambio. Como que ahí la novela se adquirió, si vamos manejando y vamos en segunda, pasamos a tercera y fuimos más rápido. Eso me pareció, pero no lo sé. Pero de verdad, súper y muy conmovedora para mi gusto, además ambientada en un Chile de los 80, llegando a los 90 y de la época de la dictadura, entonces también hay todo un tema ahí. Así que eso puedo decir yo. Gracias, Oriana.
De nada. hacerte un par de comentarios respecto de lo que tú dijiste, que en primer lugar te agradezco muchísimo el comentario. O sea, uno aspira, la verdad, yo aspiro como, siempre lo he dicho, a mí, si alguien me preguntara por mi estética, así como escritor, yo diría, a mí me interesa que mis libros, que a mis libros les pasara, que con mis libros pasara lo que a mí me pasa con los libros que a mí me gustan. Y a mí me gustan los libros que emocionan, de alguna manera. Que de alguna forma te van poniendo en un cierto estado de emoción, de sensibilidad, sin necesariamente, a pesar de que yo siempre creo que detrás de estas historias hay una suerte de estructura melodramática encubierta en casi todos los relatos, ¿no? Una historia muy básica, amor, desamor, qué sé yo, expectativas, frustración, etc. Pero eso me interesa. A mí, por ejemplo, me recuerdo en los años 90, precisamente, una amiga mía que leyó la novela que había publicado en ese entonces, que se llama Los años de la serpiente, y nos encontramos en algún lugar, no sé qué, en ese tiempo no había Facebook, nada, así que uno se tenía que ver para poder hablar algo, y me dice, Antonio, me dice, tengo que pedirte perdón, pero no pude terminar de leer tu novela. Chuta, bueno, yo sí, a todos nos pasa que de repente dejamos libros a mitad de camino. Me dijo, ¿sabes qué? No, era tal el nivel de angustia en que me había instalado la novela que no podía seguir leyendo, me estaba haciendo daño. Por supuesto que la novela no tiene el propósito de hacerle daño a nadie, pero probablemente por la conexión particular de esa amiga con algún aspecto de la historia o de algún elemento de la historia, que lo hizo hacer vivible de alguna forma tan intensamente que ella se sintió involucrada y necesitó tomar distancia porque los temas que se estaban moviendo eran temas que de alguna manera la complicaban. Entonces, digo yo, claro, una lata que no haya terminado de leer la novela, porque me habría encantado terminar de leer la novela, pero por otro lado, uno dice, pucha, si un texto de uno es capaz de producir ese tipo de emociones, significa que hay algo de verdad que se reconoce en el texto. Si uno no reconoce de verdad los textos, no se emociona con nada. Eso es lo que nos pasa muchas veces con las teleseries. Son tan maqueteadas que tú dices, bueno, no, aquí no me voy a emocionar con la teleserie porque sé que estoy viendo maquetas. Pero voy a ver una película, voy a ver una serie de estas series argumentales que están haciendo ahora, que son espectaculares, y tú te involucras porque sientes que en el relato hay verdad. Y para mí esa es la clave de la literatura. O sea, el único sentido que tiene, más allá de la pura satisfacción personal de uno, de hacer lo que a uno le gusta, etcétera, de la literatura, es poder comunicar verdades. Y la validación de las verdades al final las hace el lector. El lector que toma una historia y dice, ¿sabes que yo a este personaje, al chino le creo? Yo creo que el chino era como era este señor. O le creo a Don Rafa. Ay, sí. O a Espíndola, o le creo a Miss Goodman, no sé. Sí, los creo. Ahora, ¿qué creo? Creo que pasó eso. Yo me imagino que nadie debiera imaginarse que Miss Goodman existió y que tenía ese circuito cerrado de televisión lleno de registros, además clandestinos de sus alumnos y quizás quién sabe más. Pero la lógica de poder hacer eso sí es creíble. De alguna forma. Entonces, a mí eso es lo que me gusta. Yo he tenido harta suerte en ese terreno porque tengo recuerdos, registros. Por ejemplo, mi novela anterior, Dubrovnik, cuyo personaje central es una mujer mayor, ¿no? O sea, recibí
tantas expresiones de lectoras que me decían, oye, pero ¿cómo lograste capturar tan bien esa manera de ser mujer? Claro, sí, yo decía, lo capturé así porque pensé siempre en mi mamá. Para mí era eso, una novela que tiene como fundamento de la construcción del personaje mi propia madre. Entonces, sí, eso es lo que yo veía de ella. Y la gracia está en que el tramado del lenguaje es capaz de expresar esa mujer que está ahí. Entonces, me da mucho gusto. En eso hay una propuesta, en eso hay una intencionalidad. Y cada vez estoy, o sea, yo en algún minuto le decía a Marco Antonio de la Parra, cuando me entrevistó, yo le decía, Marco Antonio, decía, yo soy hijo del barroco literario. Yo crecí en la literatura leyendo a los grandes barrocos latinoamericanos del siglo XX. García Márquez, Vargas Llosa de sus primeros libros, de Casa Verde, de La ciudad de los perros, de Conversación en la catedral, leyendo a Carpentier, leyendo a, en fin, a los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, entre el año 40, 50 hasta los años 70, 80. Entonces, mi primera literatura también es muy barroca, es el lenguaje que yo aprendí de la literatura. Y en alguna parte yo sentí muy fuerte, precisamente a partir de los años 90, que ese lenguaje, por lo menos a mí, ya como que no sentía que me permitía comunicar, que me permitía construir las cosas que quería construir. Y que necesitaba un lenguaje más directo, un lenguaje más limpio, por así decirlo, con menos adorno. No está preparado esto y no es la idea de hacerse un autobombo. Pero si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la última novela de Marcelo, la novela sobre Hiroshima, Dibujo de Hiroshima. Dibujos de Hiroshima, que está escrita desde una cierta perspectiva de literatura japonesa contemporánea, que es una narrativa súper poco cargada de adjetivos, de elementos de adorno, y donde intenta la frase, por así decir, el fraseo permanente, lo que intenta es capturar lo más esencial de cada momento. Y probablemente por eso hay muchos de los elementos clave de los personajes que son 3 líneas. O sea, si ustedes se recuerdan, la génesis del abuelo, del padre abuelo, ¿no? del padre el chino, se cuenta en una página y media de la novela. Su historia, su abandono, su condición de huérfano, su condición de doble huérfano, el asilo que hace la vecina y luego su vida cuando está llegando el frente de guerra a su tierra, a su zona, en la época en que se está terminando la guerra de la Revolución China. Y ahí parte este señor a este viaje, que es un viaje azaroso, que es un viaje que no tiene destino. Es un viaje sin propósito, es un viaje de huida. Que por azar lo deja botado en la herradura ahí en Coquimbo. O sea, un tipo que en 1 mes y medio, 2 meses, ¿ustedes se acuerdan que nosotros decíamos que si hacemos un hoyo acá en Chile para abajo llegamos a China? O sea, este se vino por el mar, pero llegó a Chile para el otro lado. ¿Ah? Oye, pero interesante. Perdón. No, te iba a decir que interesante esa posibilidad de reinventarse un poco en términos de lenguaje, ¿no? De haber tenido esa claridad para ver que por ahí había un lenguaje que ya no te acomodaba y trabajar más en una lógica diferente. Yo eso lo hice yo empecé
debe haber sido hacia finales de los 90, más o menos, empecé a leer mucho más de literatura norteamericana y de literatura inglesa y de literatura francesa contemporánea, que había leído muy poco. O sea, me había leído algunos cuantos clásicos, pero eran autores más antiguos, y yo había leído todo lo que se me puede ocurrir de literatura latinoamericana. Yo en la universidad era profesor de literatura latinoamericana, en eso hice mis estudios, hice mis tesis, todas mis cuestiones. Entonces, era el mundo que yo tenía. Entonces dije, no, pero hay más literatura, ya hay más elementos, y siento que tengo que buscar, y me puse a leer mucho, y encontré autores maravillosos, que yo los conocía de oída. Sí, Richard Ford, por ejemplo, o Kureishi, el inglés, Philippe Claudel, ahora, ¿no? Un autor bastante joven francés. Entonces, hay una búsqueda de ampliar el registro de texto y de materialidades. Y había una segunda opción, que esa es una opción que la empecé a hacer también con Dubrovnik, que fue, mis 3 primeras novelas están marcadas por mi experiencia de vida, y mi experiencia de vida es haber sido un tipo que a los 19 años le cayó una dictadura encima, y se tuvo que mamar la dictadura durante 17 años acá en Chile, y con todo lo que eso implicó vivir, y los que hayan compartido algo de eso se recordarán, en cualquier escenario que hayan estado, les haya tocado, igual es una experiencia marcadora, por el lado que sea, ¿no? Y por lo tanto, mis primeras 3 novelas eran lo que yo llamaría novelas fuertemente políticas, en el sentido de lo contingente. Eran novelas más militantes, por así decirlo. Claramente, la primera novela, yo escribí una novela que se llama Los Recodos del Silencio, que se publicó el año 81 en la editorial Aconcagua, en una edición que hoy día sería un lujo para cualquiera, 2000 ejemplares, con 900 ejemplares vendidos en la primera semana, que debe haber estado entre las 3 o 4 primeras novelas que tocaban directamente el tema de la dictadura, desde una posición de denuncia, escritas y editadas en Chile. A eso le tendríamos que sumar La Beatriz Ovalle, por ejemplo, de Jorge Marchán, El Rincón de los Niños, de Cristian Uneus, y por ahí, y no mucho más. Y no había mucho más. Entonces, eso marcó mucho mi novela. Esa fue mi primera novela. Después escribí una novela que se llama El Obsesivo Mundo de Benjamín, una novela que es muy linda, pero es muy donosiana. Creo que eso la mata como novela mía, pero está súper buena también. Que hasta antes de Dubrovnik era la novela que mejor le había ido a mí desde el punto de vista de crítica, premio y todas esas cosas. Y la tercera novela, Los Años de la Serpiente, como me dijo Juan Eple, un profesor de literatura que trabaja en Oregon, en Estados Unidos, chileno, me dijo, cuando vio la novela, dijo, pero si escribiste Los Recodos del Silencio, pero en clave posmoderna. Porque es la misma historia, es decir, historias políticas, al final eran las historias que estaban de alguna manera atrás. Entonces yo quería también salirme de eso. No quería seguir escribiendo esas historias políticas, no quería seguir escribiendo sobre la dictadura militar, sino que más bien quería penetrar más en el mundo de lo que nos ha pasado más profundamente a partir de esta historia. Entonces, en Dubrovnik, el narrador es un cabro, un chiquillo de 30 y tantos años, de una familia acomodada, que no da pie en bola, que ha estudiado como 5 carreras, y que entonces una determinada circunstancia lo hace empezar a hacer el proceso de transformación y de maduración. Pero no es un tipo que no tiene perspectiva política, que no tiene ideología, que no tiene militancia, que no tiene nada. Y en este caso lo mismo. Aquí tenemos solo dos personajes que atraviesan rozan lo político, que son Espíndola,
¿cierto? El pescador, que él sí se cuenta que era del mundo de la UP y que estuvo preso, qué sé yo, etcétera, y el profesor, que viene llegando al exilio, pero que de político ya no le queda nada a ese profesor. Solo la... Entonces, esas opciones, por un lado el tema del lenguaje, por otro lado el tema de salirme de ese tema, también ayudan a construir ese relato más escueto, más preciso, más exacto, menos redundante, etc. Parece que Sonia tenía una pregunta o había levantado la mano. O... Bueno, hola a todos, especialmente a Antonio. Me llamó mucho la atención en tu libro esta noción o este concepto, digamos, del chino en su espacio vital, por así decirlo, y cómo encuentra, ¿cierto?, en la música su propia esencia, ¿no? Hay una búsqueda, digamos, de él, digamos, desde pequeño, y lo alcanza, digamos, a través de este arte, digamos, mágico, ¿cierto? Y bueno, en algún momento tú también mencionas, digamos, al inicio, el invierno es Lisboa, ¿no es cierto?, el libro de Antonio Muñoz Molina. Saber eso, digamos, un poco esta relación entre lo que es la música o el arte en general como salvación, ¿no? Como salvación. Y bueno, contarte que además tengo la playlist de todo lo que mencionaste, lo iba colocando, porque en realidad es preciosa. O sea, iba leyendo de pronto y... Yo le sugería a la editorial que le pusiera un clic en la página de manera que se pudiera escuchar mientras la gente leía, pero no quisieron hacer la inversión tecnológica. La segunda edición va. Claro. Oye, sí, pues a ver, ese tema desde mí tiene varios niveles de respuesta. El primero, yo te diría que para mí el arte, en el caso mío es el arte de la literatura, es el arte de la escritura, fue una tabla de salvación en mi vida en medio de la dictadura. Así de claro, o sea, si algo me hizo vivir, algo me hizo mantener la esperanza, algo me hizo... fue este espacio donde puedo escribir y donde puedo reordenar el mundo de acuerdo a mis propias miradas y a mis propias claves. Y tengo una historia que para mí es como súper icónica en mi vida. Si me remonto al año 1976, fines de 1976, en esa época, el año 76, yo formaba parte de las Juventudes Comunistas de Chile y era parte de una estructura que se llamaba Comisión Nacional Universitaria de las Juventudes Comunistas. Y para los que están más interiorizados en esa época de nuestra historia, se acordarán que entre el año 75 y el año 76 fueron detenidas y hechas desaparecer 2 direcciones completas del Partido Comunista y prácticamente todo el Comité Central de las Juventudes Comunistas. ¿De dónde dependía esta estructura en la cual yo trabajaba? Hacía militancia clandestina. Y entonces, a fines del año 76, exactamente en octubre del año 76, bien digo, comienzo de octubre del año 76, la última reunión que tuve en ese año, el compañero encargado de ese equipo, que luego lo detuvieron un mes después y está desaparecido. No está desaparecido, está muerto, pero nunca entregaron el cadáver. Dice, oye, ¿hay problemas de seguridad? Sabemos que ha caído una cantidad importante de compañeros, ya no sabemos de los que estamos trabajando, no sabemos quién está preso, trabajando estando preso ya y siguiendo militando, ¿no? Haciendo como doble trabajo, no tenemos idea, no sabemos por dónde viene el golpe, así que tenemos que extremar las medidas de seguridad y entre esas medidas se tomó la decisión de descolgarme a mí, dejarme fuera.
Pues yo hacía vía pública, yo tenía vía social, etc. Yo ya, tú dedícate a la vía social hasta que te demos nuevas señales. Ese fue un periodo horroroso, o sea, fue un periodo donde todos los días revisábamos listas de muertos, de desaparecidos, de detenidos, etc. Y yo me pasé entre ese octubre del año 76 y fines del año 77 viviendo con la certeza de que en cualquier minuto me iban a detener y me iban a desaparecer. Todo mi entorno con el que yo había estado militando hasta octubre, o habían salido fuera de Chile o estaban detenidos y desaparecidos. Y los que no estaban desaparecidos estaban hechos bolsa o habían delatado hasta lo que ustedes quieran, etc. O sea, una situación dramática. Y en esas condiciones, me acuerdo en una casa donde vivíamos con mi mujer, frente a la puerta maratón del Estadio Nacional, Pedro Valdivia, un grupito casi, y teníamos una casa. Dije, yo no me puedo quedar así, como prisionero en mi propia casa, prisionero del miedo de no poder hacer nada, etc. Y empecé a escribir Los Recodos del Silencio, el año 77. Y escribía rigurosamente casi todas las noches, casi todas las tardes-noches, siempre con la sensación de que en cualquier minuto me iban a allanar la casa. Estoy casi seguro que debo haber tenido seguimientos en esa época, no lo puedo garantizar, pero sí. Y en paralelo tomamos en este caso, no tomé yo, tomamos la decisión de embarazarnos de nuestra primera hija. Y de verdad, esos dos actos eran actos de vida, como si en esos dos actos creativos de naturaleza distinta, pero en definitiva, dos actos de creación, le ganábamos al estado de muerte en que nos tenían instalados. Eso es desde mi experiencia personal, desde mi biografía. Pero yo también creo que la literatura es eso. La literatura es la posibilidad del conocimiento, la literatura es la posibilidad de descubrirnos nuevas cosas, es la posibilidad de conectarnos con los otros. Es decir, yo creo que el arte es eso. Y por eso me interesa el arte, y por eso me importa el arte. Entonces, en ese escenario, el chino, si no tenía el jazz y no tenía esa conexión, su vida iba a ser pura desgracia. No tenía por dónde salvar. Y al final, el chino construye su vida a partir de dos ejes positivos, que son su conexión con el jazz y la música y el amor. Porque al final, con todas las rarezas, con todas las complejidades, al chino lo quieren. Lo quiere Espíndola, lo quiere Don Rafa, lo quieren los de la banda, lo quiere Luis R., lo quiere Soledad, a su manera, con su rollo, el rollo Soledad, pero con ese rollo lo quiere al chino también. Y yo diría que hasta Miss Goodman lo quiere. Cada uno de acuerdo a las posibilidades. Son personajes mayormente dañados, entonces tampoco pueden... Y el abandono de la mamá también es una salvación, pues, le tira, o sea, salva al hijo, en el fondo. Sí, también, es verdad eso. El gesto de la madre de decir, un gesto de amor. Es un gesto de amor. Te saco de acá para poder protegerte, aunque eso me cueste el máximo dolor o un dolor extremo. Así es. Igual hasta el viejo le dejó al final la posibilidad de viajar a Nueva York, la posibilidad de asegurarse la vida. Era vaca, pero nunca tanto. No tanto. Héctor me parece que quiere hacer una pregunta. Sí. Comentario. Tengo una pregunta para Antonio. Al principio de esta conversación mencionaste que tu novela, esta chino de la que estamos conversando, tenía un capítulo que a ti te parecía muy bien logrado, pero que tuviste que suprimirlo, porque no calzaba con lo que querías mostrar en la novela o porque cambiaste de idea a mitad de camino y no encajaba en la nueva idea de la novela del chino.
Por ahí va mi pregunta. ¿Qué tanto, o cómo se da cuenta, mejor dicho, un escritor o alguien que pretenda hacerlo, en qué momento se tiene que desarraigar o deshacer de un párrafo que le ha costado muchísimo escribir, que hoy lo ve como una pequeñita obra de arte dentro de lo que quiere escribir, pero que al final se da cuenta que no está sirviendo? O sea, la pregunta va por dos lados, ¿no? ¿Qué tanto hay que aprender a desprenderse y cuándo se da cuenta uno, dentro de esta ceguera que tiene por el cariño que le tiene este párrafo logrado, en qué momento se da uno cuenta de que no está pegando dentro de la novela? ¿Hay un instinto? ¿Hay una ayuda del editor? ¿Hay un sondeo entre amigos y como una encuesta y te dicen, está bien, pero este lado como que no agarra? ¿O uno mismo debería aprender a darse cuenta? ¿Cómo se da cuenta uno que hay un párrafo que está sobrando aunque a uno le parezca maravilloso? Oye, eso, Héctor, creo que es de las cosas más complicadas de hacer. Y no sé de verdad si es que existe algún método. Yo lo que he podido concluir es lo siguiente, desde mi punto de vista. Hay un tema que uno va leyendo, no sé cómo lo hace cada cual, ¿no es cierto? Yo voy escribiendo una novela, ¿no es cierto? Y paro porque uno tiene un límite, escribo algo, al día siguiente vuelvo a leer lo que escribí, antes de volver a seguir escribiendo, y eso se va haciendo cada vez un proceso donde uno, para poder volver a seguir escribiendo, tiene que leer más de lo que ha hecho antes. Y en esa lectura donde uno va resolviendo temas menores, ¿no es cierto? Temas de estilo, de frases, de palabras, de conceptos, qué sé yo, tú vas resolviendo, qué sé yo, pero también uno va visualizando el sentido general. Y uno puede empezar a capturar esa sensación de que esto no me va, como lo decías tú. Esto no me está funcionando. ¿Por qué está haciendo esto el personaje? No me resulta natural a mi lectura que de pronto un personaje haga algo que yo no lo veo consistente con lo que ya tengo como personaje, o con lo que ya ha pasado en la novela, o con las cosas que han ocurrido, con el ambiente, con el tono, con alguno de los decenas de elementos que están puestos en juego en la construcción de un texto. Entonces, yo creo que hay un tema como de tratar de hacer un ejercicio que es como un ejercicio de toma de mirada así como desde un dron. ¿Eh? Porque uno entra en la novela y entras al área chica y escribes y te metes ahí, trabajas, pero uno tiene que estar, yo creo que permanentemente saliéndose como desde un dron y mirando el conjunto y viendo si las piezas te van encajando o no. Y de pronto alguno dice, esto está metiendo ruido, ok, entonces lo pienso, lo analizo, lo estudio, lo reviso. Eso es un primer elemento que yo creo que uno lo tiene que ir incorporando. Lo segundo, yo le creo absolutamente a los buenos lectores que a uno le dan su feedback de verdad. Ojalá que sean lectores que te den el feedback súper en serio y ojalá también con cariño, porque así duele menos. Si uno sabe que te lo están diciendo por cariño, te duele menos lo que te dicen, porque normalmente te dicen cosas que duelen, como que esta cuestión no te funciona, esto está pésimo, esto no se entiende, qué sé yo. Y en ese sentido ayudan. Yo esto lo aprendí así, pero nítidamente con mi segunda novela, El obsesivo mundo de Benjamín. Lo tengo aquí registrado. Editorial Pomaire. En ese entonces me dice que quiere publicar la novela, que se haya ganado un premio en un concurso de novela de carácter nacional. No me conocía nadie en esa época, nadie, o sea, yo no existía como escritor en Chile. Y me dice, ya, hagamos la novela, etcétera, pero nosotros trabajamos con editor. Así que, si te interesa, te pones a trabajar con don Fernando Aragón, estupendo editor que luego fue director de la dramática de Canal 13, trabajó en guiones. Sí. La Torre 10, por ejemplo, es de su autoría, etc. Tipo,
Y ya, perfecto, no hay ningún problema, vamos, empecemos a trabajar. Llego a la primera reunión con el editor, y ya, hola Antonio, ya, ok, sí, mucho gusto, listo, todas las cosas de cortesía, y dicen, bien. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a sacar las últimas 30 páginas a tu novela. Oh, me quedé pálido, pero, ¿qué me estáis diciendo? Sí, me dijo, tú tienes, la última parte termina en una cuestión que se llama epílogo. Entonces tú tienes el epílogo y después tienes todo las 20 o 30 páginas que eran el epílogo. Pero ¿y por qué no? Me dice, porque tu novela de verdad termina en la línea anterior a donde tú pusiste epílogo. Ahí termina la novela. Ahí ya se acabó la historia. No hay más historia. Y me explicó por qué ahí terminaba la historia. Y no le voy a decir por qué, porque si no se lo voy a spoilear. Pero ahí terminaba la historia. Y ya, yo me quedé pensando, ya, bueno, y le encontré toda la razón, efectivamente, luego un par de reuniones que ya, ok, saquémoslo, etcétera. Y después me puse a pensar por qué existía ese epílogo. Y ese epílogo existía porque esa novela yo la escribí un verano que me fui de vacaciones al sur en febrero y duré 3 días en vacaciones porque me desbarranqué en el auto y tuvimos que volver a Santiago, mi hija, mi mujer y yo, con el auto en un camión, nosotros en un bus y sin nada de plata. Porque no habíamos gastado toda la plata en el auto de vuelta y 0 pesos. Estábamos varados en Santiago, 30 grados, febrero, 0 pesos. Y en ese momento dije, ya, pues, veo que hay un aviso que dice Concurso Nacional de Novela para Televisión. Vencía el 15 de marzo, por ahí. Mínimo 120 carillas. Ya, pues me puse a escribir en febrero, ahí no tenía ni una otra cosa que hacer, escribía todo el día, empezó a salir el texto, salir, y llegué a un punto y dije, ya, esta cuestión como que no va para más, pero me faltaban las páginas para las 120. No tenía las páginas, entonces dije, ¿qué hago? Le meto un epílogo. Y lo primero que me dice el editor es, sácale el epílogo. Entonces, esos comentarios ayudan. Aquí está, con nosotros está mi hijo, Gonzalo Tornol, que está ahí, es mi hijo. Y Gonzalo me dio el chino, varias veces, 2 o 3 veces. Y Gonzalo tiene una gracia, o sea, tiene varias gracias, pero no voy a hacer el elogio de Gonzalo acá. Pero tiene una gracia que es músico, es jazzista. Entonces, el recibir el input de él, de todo lo que era la configuración del personaje en su relación con el jazz, fue súper importante. Porque era desde una mirada, desde la música que me llegaba. Más allá, yo me leí la historia del jazz, me había leído libros con personajes con el jazz, los clásicos, ¿no es cierto? Invierno en Lisboa, que lo mencionamos recién, El perseguidor de Cortázar, cuento clásico sobre la relación con el jazz, había visto Ver, la película sobre Charlie Parker, etc. O sea, tenía toda esta cosa, pero Gonzalo me aportaba desde cómo un músico se relaciona con ciertos elementos más allá de las cosas puramente técnicas, ¿no? que me hizo un montón de aportes en los elementos técnicos, ¿no? De cómo hablar del jazz, cómo hablar de la música, cómo hablar de los instrumentos. Y como te digo, o sea, esas opiniones sirven, absolutamente. Y la tercera cosa que yo hago, y esto ya es un tema que lo incorporé como método con Dubrovnik, es siguiendo, me parece que era algo que decía Juan Ramón Jiménez, el poeta español, creo, no estoy seguro, si me equivoco, por favor, no lo tomen en cuenta. Él decía que si uno tenía un poema y le sacaba todos los adjetivos, y luego le sacaba los adverbios, y luego le sacaba los verbos, y después de eso todavía te quedaba un sustantivo, entonces ahí tenías el poema. Fíjate qué interesante. O sea, el poema está donde están los sustantivos. No está, obviamente que es una metáfora, no es el sustantivo común, sino que los sustantivos. Entonces, yo cuando terminé en alguna de las fases de escritura de Dubrovnik, dije ya,
mi tarea, y lo anoté en mi cuaderno, y ya, terminada la historia, entonces lo que viene ahora es hacer el ejercicio del peluquero. O sea, cuando uno va a la peluquería, los peluqueros tienen unas tijeras que se llaman entresacadoras, que son con unos dientes cruzados así. Entonces, que te cortan y no te cortan. Entonces, se supone que te sacan todo lo que te, como que te desmalezan el pelo. Y entonces yo noté, ok, evaluar cada uno de los acontecimientos, de las palabras, de los adjetivos, en función de qué le aportan a la historia principal que tú estás contando. Y si no le aporta nada, para afuera. Si tú dices, y yo le puse, y entonces el chino miró de soslayo y arrugó la frente. Está bonito, sí, puede ser, funciona, ya, ok, está la frase ahí, bien narrativa. ¿Le aporta algo a lo que yo quiero contar del chino en ese minuto, que arrugue la frente y mire soslayo? A lo mejor no. Y si él no, lo saco y dejo al chino ahí nomás, instalado haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, ese es un ejercicio. Yo no sabría dar una receta de cómo se hace, de cómo uno se da cuenta. Yo lo que logro saber es que uno en algún minuto tiene que preguntarse respecto de todo lo que ha escrito, si de verdad cada una de las cosas que está poniendo ahí aportan algo sustancial a la historia que uno está contando. Y si no aportan algo sustancial, no sirve, no aporta nada, al contrario, quita. Si sobra, quita. Eso es todo lo que yo te podría decir. Es un ejercicio que uno lo va aprendiendo, es como mucho de intuición también. Es como cuando yo digo, ¿cómo poder saber si mi frase quedó bien? Si mi párrafo quedó bien. Leámoslo en voz alta. Y cuando se te trabe la lengua, significa que ahí tienes un problema de redacción. Eso casi no falla. Tomas tu texto y empiezas a leerlo en voz alta. Y de repente se te enreda y sigues leyendo, claro. Pero ojo, ahí debieron anotar y decir, ¿qué pasa en esta frase? ¿Por qué la frase no cursa naturalmente con su ritmo? Algo hay, una palabra que a lo mejor no era la palabra adecuada, hay que buscar un sinónimo, lo cambia, o hay que hacer una inversión de elementos de la oración para que respire bien, para que mantenga el ritmo, para que fluya en la lectura. Si uno lo puede leer bien en voz alta, significa que un lector en silencio lo va a leer mejor. Ok, gracias. Sí, ese es un buen consejo ese de leer en voz alta, ¿no? Importante a propósito del chino y del jazz, la musicalidad del texto, que es vital. Yo creo que eso se nota en la novela. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. A propósito, perdona, un minuto, Oriana, un minuto. Sí. A propósito de lo que tú decías de la musicalidad, Marcelo, otro de los propósitos que yo tenía cuando empecé a escribir esta novela era construir un lenguaje que fuera sensual, que estuviera conectado con los sentidos. Porque la música son sentidos, porque el sexo es sentido, porque ese mundo de naturalezas contrapuestas se percibe a través de los sentidos. Y entonces, si uno mira bien, la novela está construida con claves desde cierta animalidad. Si ustedes lo miran, no sé si se dieron cuenta o no, pero van apareciendo las metáforas animales, las conductas animales, etc. Ese era otro de mis propósitos, que fuera que se sintieran los olores, que se sintiera la transpiración, se sintieran las asperezas de la piel o las suavidades, que eso estuviera en el texto. Disculpa, Oriana. No, espera, que estoy en... no, ya. No, yo creo que eso se logró 100%, entre paréntesis, eso que tú dices. Y no, solamente yo quería acotar que hay una escena que encontré formidable en este libro, hay muchas, pero hay una, que es cuando el chino se toca con las manos ahí en el Mississippi, y don Rafa le dice que se lo va a llevar a Santiago
a un verdadero club de jazz, pero esa escena en que él se sube a la mesa, era la mesa, ¿no? Era que se sube y toca así, es una escena de una potencia tremenda. Yo, o sea, si algún día hay que editar de nuevo esa novela para no sé qué, esa, por favor, no hay que sacarla, porque a mí en lo personal me llegó, o sea, era como estar ahí, o sea, tú logras transmitir eso que tú quieres. Y la tengo anotadita aquí porque sí. Sí, una sola observación, un solo comentario. Esa escena no es en el Mississippi. Esa escena ocurre en Talagante, en un bar en que él viene muy desalentado porque ahí tenía un tema se le había perdido Soledad en el camino, ¿no? Estaba con este tema de que Soledad tenía otro mundo al cual él no accedía, y llega al Mississippi y se encuentra con Don Rafa. Y él ahí pone de manifiesto lo que Soledad ya conocía, ¿no es cierto? Pero que lo pone de manifiesto frente a Don Rafa, que esta imagen que también a mí es de las primeras imágenes que me irrumpieron cuando empecé a construir la novela, que es de un músico sin instrumento, es un músico sin música, es un músico de alma, ¿no? Que él hace la música con el cuerpo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo los músicos, yo me imagino que ustedes se han dado cuenta también, pero es fascinante ver los cuerpos de los músicos cuando están interpretando. Porque son un mundo aparte. Están conectados con la música de cada uno. Además es muy personal la manera en que los músicos se conectan con sus cuerpos y la música, en cómo gesticulan. Hay unos que cierran los ojos, otros que los abren, otros que miran al cielo, hay otros que empiezan a mirar para el lado y tocan, hay otros que se mueven las piernas, otros mueven el brazo. O sea, es un sinfín de cosas. Entonces, lo que yo recupero en el chino es solo esa gestualidad del cuerpo, y le falta el instrumento. Y es muy bonita. A mí lo que más me gusta de esa escena, ¿sabes qué es lo que es? Que el tipo le da un concierto de jazz a un grupo de gente para quienes el concierto va a ser el primero y el último probablemente que escuchen en sus vidas. Eso lo encuentro precioso. Porque es como un acto como gratuito, como que se cierra ahí mismo. Esa era mi idea. El tipo se para, toca, y esa gente que nunca en su vida ha escuchado jazz, que son campesinos, que se van a ir todos curados de ahí y no se van a acordar lo que vieron, en un minuto son capaces de ponerse en un espacio sagrado, escuchar este concierto con los estándares del jazz contemporáneo y después va a pasar y va a ser un momento como excepcional en sus vidas. Bueno, y eso permite el enganche, que también la parte funcional del texto es que permite el enganche para que el chino empiece a desarrollar de verdad su carrera por el jazz, con el jazz. Y yo coincido con Oriana porque dentro de muchos puntos altos que tiene la novela, esa escena en particular a mí también fue la que más me gustó, ¿no? Y este hecho de que el chino hiciera música sin instrumento. Yo no sé si esa escena apareció en el proceso de escritura, la habías previsto con antelación, esa en particular. Es totalmente nació en la escena con Soledad, en el encuentro con Soledad. Ahí se estructuró esa imagen. Se me estructuró esa imagen en la cabeza, de que el chino hacía música con las manos. Bueno. Y eso fue, yo creo que anterior a que después tuviera que construir la relación del chino con los discos de jazz. ¿Ah? O sea, yo creo que primero tuve esa imagen, que la memoria no me falla, cosa de la cual no puedo dar ninguna garantía. Yo creo que tuve esa escena primero y después le construí historia a la escena. Le empecé a construir la historia del chino, de por qué un tipo tocaba jazz con las manos y no con instrumentos. Entonces ahí me empezó a cerrar con el tema del robo, del saxo, de que nunca había podido llegar y que lo mandaban a Talagante. Y a propósito de lo que Héctor me preguntaba, ahí en un momento tú empiezas a ver que los elementos de la historia empiezan a juntarse, a relacionarse armónicamente, que empiezan a cobrar sentidos unos y otros.
Entonces tú ahí sabes que ya estás por el buen camino. Ya estás en un buen camino. Y si en ese proceso de repente pusiste una escena, pusiste una pequeña secuencia que no conversa con eso, que te saca de cierto estado de relación de estos personajes, estos momentos, tú tienes que hacer un alto y preguntarte si ese quiebre, ¿te interesa o no te interesa? ¿Te interesa por qué? ¿A qué crees tú que obedece el quiebre? Porque a veces un quiebre puede ser bueno. Lo tienes que interrogar. Una de las genialidades de los personajes del chino, creo yo, es que todos están enlazados entre sí como la película Babel. Todos. Don Rafa está relacionado con Lisandro y Lisandro con Miss Goodman, y Miss Goodman es pariente de Soledad, y Soledad después tiene un affair con el profesor Nilo. O sea, todos tienen algo que ver con cada uno de los que aparecen ahí. No recuerdo haber visto un personaje aislado de la historia total. Todos tienen una interconexión, como una ramificación que los une. Cada uno tiene una historia distinta, pero a la vez están unificados en una manera muy bien lograda. Felicitaciones. Gracias, sí. Tienes toda la razón. Son eso es parte es parte de los trabajos que tiene que hacer un escritor frente a cualquier tipo de texto. Ya sea un cuento, ya sea una novela, ya sea un poema, una obra de teatro, lo que sea. Hay que ir viendo cómo se van conectando los personajes. ¿Por qué están ahí esos personajes? Y esos personajes tienen que estar porque de alguna manera tienen que vincularse con la historia principal. Y los modos de vincularse son muchos. O sea, puede ser porque complementa, puede ser porque ilumina, puede ser porque confronta, puede ser, qué sé yo, miles de relaciones distintas. Pero tiene que estar establecido el vínculo y el rol que juega en ese espacio. Esas son las cosas que uno empieza después con haber escrito muchas veces y haber corregido muchas veces, uno empieza a reconocer con más facilidad. Así, aquí parece que me condoría un poquito. Aquí estamos, por aquí no vamos. Saquemos afuera y volvamos al punto donde estábamos o busquemos otra variante, lo que sea. Ahí sí. Quiero aprovechar que está Gonzalo acá a preguntarle desde su cabeza de músico, ¿no? ¿Cómo se relacionó con la novela? No tanto en la revisión de la misma, sino que ya como lector, ¿no? Cuando leíste la novela en el formato libro, ¿cómo lo viste pensando que tú eres músico y tienes una formación de músico? Bueno, gracias por la pregunta. Nada, fue muy bonito porque también fue como estar componiendo para la novela, como elegir la música para la escena. No, yo no elegí en verdad, era como proponer varias ideas para una escena, por ejemplo, en particular. Entonces, como mi intención fue todo el rato como, bueno, ¿qué quiere expresar en ese momento la hoja? No sé, estos temas podrían funcionar para, ¿cachai? Esa era como la relación, un poco. Súper práctico igual. Pero Marcelo, Gonzalo me hizo, más allá de los aportes que me hizo en ese sentido, que me propuso música, me hizo escuchar algunas cosas para ver si me servían o no, que todo lo que me entregó de información respecto a la parte musical propiamente tal. Y en la primera lectura que hizo la novela, me hizo un comentario que fue súper relevante después en el trabajo posterior de trabajo de edición de la novela, cuando empecé ya a trabajar sobre el texto terminado, que me dijo que había partes donde no se entendía, donde se enredaban los tiempos, los lugares, qué venía antes, qué venía después, dónde estaba pasando una cosa o la otra. Y efectivamente, cuando hice la revisión final de la novela y todo, trabajé mucho eso y de verdad quedó mucho más limpio todo lo que es el despliegue temporoespacial de la novela. Yo creo también que la novela de alguna manera se escucha también. Que eso lo hace una novela entretenida, como estás leyendo, viene la escena y por lo menos a mí que conozco la música y todo, y para los que no la conocen podrán
no sé, hoy día en Googlearla. Spotify está todo, en Spotify. YouTube está todo, pero no sé, por ejemplo, a mí me gusta Murakami, que tiene muchas citas de música, y es súper interesante eso porque te aporta un color extra a lo que estás leyendo. Es como si pudiera tener olores la novela, tiene sonidos, ¿cachai? Y me pasa, no sé, pues, por ejemplo, con el cine, yo veo películas, pero las escucho más que las veo, por ejemplo. Entonces también me imaginaba, o sea, leer me pasaba eso, como que me imaginaba una escena en mi cabeza y ver qué música podía encajar en ese momento en la escena que estaba ocurriendo. Bueno, armaste el soundtrack. Un soundtrack. Por eso me Oye, sentía como medio compositor de películas. Sí, yo al respecto quisiera decir eso, Antonio, que me pasaba con la novela cuando la leía. Bueno, yo puse la playlist, hice el ejercicio, y es espectacular, maravilloso. Pero además no me cuesta nada imaginarme una película del Chino, porque alguien decía que era muy visual, es muy cinematográfico además el libro, y de eso de ver las escenas una tras otra. Y uno va viendo como que se te proyectara. ¿Te imaginas tú una película del Chino? Estoy que le mando una carta a Netflix. Oh, no. O sea, mira, que alguien haga una película sobre un libro de uno es como el sueño del pibe. Es como el sueño del pibe. Yo ya lo que tengo claro es que yo no sé escribir guiones. ¿Ya? Y O no sea, sé si, ¿esto te fluyó así naturalmente? sí. No. Yo no sé escribir guiones. La única vez que intenté escribir un guión fue un desastre y al final la película Marcelo terminó Simonetti pésima. sabe. Marcelo Simonetti sabe. Sí, pero es mucho más placentero escribir una novela que escribir un guión, finalmente. Sí. Y entonces, de verdad lo que ahí se necesita para eso, o sea, me encantaría que y Dubrovnik. Mira, tengo un amigo guionista, sí, que incluso es profesor de guiones y todo, un argentino, que cuando leyó Dubrovnik me dijo, por aquí tenía una película y una serie, hermano, con esta historia. Pero nunca la he escrito. Yo le contesté decirle, mira qué bueno, pues entonces escríbela. Hazte los guiones y vendemos la serie y ahí conseguimos financiamiento y ahí podría ganar algo de plata con los libros. Que no se gana mucho. Que no se gana mucho. Oye, No, en serio. a propósito de la idea que tú decías en tono de broma de colocar un botón para ponerle play en la portada del libro, estaba buscando, de hecho, no encuentro el libro, pero Laura Esquivel, la escritora mexicana, escribió un libro que venía con un CD. Entonces, cada cuento tú lo escuchabas con una pista del CD. Así que vamos a evaluarlo para la siguiente edición. Eso. Pero Oye, Marcelo, sí, el libro este de ravioli que escribiste, tienes que mandarlo con un plato de pasta para cada capítulo. Va con la receta al final, va con la receta al final, así que eso vaya en... Pero los ingredientes faltan. Faltan los ingredientes, es verdad. Oye, lo otro que se puede hacer es un audiolibro para las personas que no son oyentes. Sí, eso sería genial. Que no pueden leer, perdón. Claro. Un audiolibro con la música de fondo en las partes en que va. Sí, no te la tiro ahí, te dejo la idea. Sí, los libros tienen muchos caminos insospechados y a veces inesperados, así que, oye, ya estamos llegando. Yo le puedo hacer un comentario cortito, sí, Antonio, que mira, yo acá tengo, guardé el recorte, la crítica que hizo Camilo Marx de tu libro, que fue espectacular. Y él dice ahí, a juicio de él, esta es tu mejor narración. ¿Tú coincides con él que es tu mejor narración? Tú has mencionado varios de tus otros libros, pero ¿qué opinas de eso? Yo te podría darle honor la respuesta políticamente correcta que dan todos los escritores respecto a esa pregunta. No. Todos los escritores contestan siempre lo mismo. Mi última obra es la mejor. No, yo no me creo que no es. Yo no diría que esta novela necesariamente es una novela mejor que Dubrovnik. Yo creo que son dos novelas que están súper bien, ambas novelas.
súper bien. Y creo que son estas dos últimas novelas muy radicalmente distintas de las novelas que yo había escrito antes. Y que entonces son difíciles de comparar. Esto que yo les hablaba de novelas más barrocas. Ahora, lo que yo sí creo que Camilo Marx puede apuntar bien, digamos, es el hecho de que yo en estas dos últimas novelas he trabajado mucho más en las novelas que lo que había trabajado en las anteriores. En términos netos de trabajo, cantidad de horas puestas sobre el texto. Y con mucho más conciencia de cada elemento de la novela. Yo creo que eso sí se nota. Sí, sin duda. Oye, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. A lo mejor Marcela, que se sumó ahí al final, ¿no? O le hace la pregunta. Media pregunta. Sí. Media pregunta, así como media pregunta. No tengo permiso para preguntar. Ah, ya, está perfecto. Ya, no he hecho toda la tarea. Estoy castigada. Ya, bueno, después le daré la pregunta a Antonio en privado. Oye, ya, pues yo creo que estamos llegando al final de este encuentro. Las gracias a Antonio por el tiempo, por contarnos parte de la cocina literaria y a todos los que se conectaron. Pues muchas gracias por participar. Probablemente vamos a tener un próximo encuentro con Rodrigo Santamaría, así que ahí le vamos a estar comentando, nuestro autor de la novela Tácet, o Taquet. Eso, pues nada, cuídense mucho, que tengan una buena semana, lo que queda, y vamos a esperar la próxima novela de Antonio, pues me imagino ya la está escribiendo, ¿no? Sí, de aquí a 8 años más estamos listos. Perfecto. Mientras no sean 28, mientras no sean 28 años. Mientras no sean 28, no. Bueno. Si publico algo 28 años más, va a ser un desastre, puede hacer una cosa así, una especie de libro gagá. Muchas gracias por participar. Gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós. Chao. Que esté muy bien, Chao, Marcelo. Chao. Nos vemos.